Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Ordaz. Atzaro Wanted Girl, ya sabéis que voy a colocar un botellón por aquí, por la derecha, por la izquierda, que será por aquí, porque estoy viendo que tengo más rango, más margen, aunque estoy medio en el centro, vete a saber dónde estoy yo. El caso, que señoras y señores, que pongo por aquí la botella, y aquí tengo Atzaro Wanted Girl. Esto de aquí huele fantásticamente bien, ¿para qué lo vamos a negar? Está probado, testado, ya sé cómo evoluciona y todas estas cosas. Y pues toca aplicárselo. Así que si encuentro el agujerillo aquí, porque por si no soy capaz de echármelo hasta en la cara, que ya me ha pasado un montonazo de veces. A ver si carga. A ver, consideraciones. Esto está más que probado porque lleva un montonazo de tiempo en el mercado y yo de vez en cuando pues me lo cojo y me lo aplico en la perfumería, que para eso están las perfumerías ahí con los testers, aunque estén escondidos y tengas que pedírselo a la chica, pero yo me lo echo en piel, ¿eh? Suficiente. Señoras y señores, pues la aproximación pertinente. Ya tengo el pareado hecho del típico vídeo. Tester Atzaro Wanted Girl. Aquí está esta señorita que ya lleva algún tiempo con nosotros en el mercado, pero con el tema de los retrasos que hemos tenido, pues ahora pues presento. Ya sabéis a qué me puedo referir. En fin, Atzaro Wanted Girl. Abro y aquí tenemos el concepto de la granada también, porque esto ya es como una granada, una pistola, porque si lo ponemos así, vemos que lleva un gatillo. Y si lo vemos así, pues parece una granada. O sea, podemos jugar con los dos conceptos. Granada, gatillo. En fin, que este es el blister, todo original, todo aquí, como tiene que ser. En la parte trasera, voy a abrir así mejor. Y estáis viendo pues que lleva pues toda la composición química, batch y todos los códigos que tiene que llevar. Y este vial tiene 1.5 mililitros de esta sustancia fantástica, Atzaro Wanted Girl. Atzaro Wanted Girl es un eau de parfum que tiene las siguientes notas de salida, corazón y fondo. De todas formas, también digo una cosita. Creada en el año 2019 por no sé cuántas narices. Voy a contarlas. 4 narices aliadas para la configuración de una fragancia que huele muy bien, huele muy rico y me tengo que callar. Notas. Notas soy yo, que lo sé, pero notas olfativas. Pimienta rosa, flor de jengibre, flor de azahar del naranjo y granada. Datura y dulce de leche en el corazón. Abatonca, vetiver de Haití y pachuli en el fondo. Fragancia que, como su hermana masculina, no es en absoluto una novedad ni novedosa. Es completamente lineal, que era lo que iba. Digo, voy a spoilear, me voy a callar la boca, voy a decir las notas que lleva esta fragancia, porque voy a tirar un spoiler alucinante. La conclusión de esto, y básicamente es la primera reflexión a la que os quiero someter, es que huele estupendísimamente bien. Es un regalazo olfativo, porque es que es una oriental gourmand estupenda, pero es que como no es nada nuevo y han utilizado tantísimo el dulce de leche ya a morir en toda la perfumería y está como todo alrededor del dulce de leche, todo sabrosura y cremosidad, porque es ultra cremosa, pues da penita, porque no dices, bueno, 4 narices, 3 narices, las que sean, para hacer algo que realmente no necesita 4 figurantes en la composición, ni 3, y con 1 sobra y se bastan. Es que es cierto, no hace falta tener más gente dentro de este trabajo. Es que no hace falta más gente. En fin, que supongo que, sé que van muy bien las ventas de esta Atzaro Wanted Girl y que sigan así, porque es que francamente huele bien. Novedoso no es, y nosotros que ya estamos muy acostumbrados a trabajar con todo el sector de la perfumería, pues siempre encontramos determinadas carencias dentro de lo que son fragancias que no nos aportan nada nuevo y entramos dentro del nivel de exigencia pues de un reviewer, de un crítico de perfumería, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, versatilidad total, ponible a cualquier hora del día, porque esta de aquí, que ya sabéis que está por aquí,
es súper agradable, tiene densidad, es uno de Parfum que da muy bien la cara, que aguanta más de 24 horas, porque las aguanta. En situación de calor ya la cosa cambia, ¿eh? Ya estoy hablando con temperaturas normales en las que no nos sentimos ni agobiados, ni machacados, ni nada de esto. Situaciones normales de temperatura. Cómodas, agradables, sin sudor. Dura 24 horas. Además es que las dura y ya sabemos que en ropa esto lo coges, te lo quitas, te lo pones para el día siguiente y todavía sigues oliendo. Súper mega agradable. Pimienta rosa, flor de azar del naranjo, jengibre, que además lo estipulan aquí dentro, queriéndole dar como más prioridad por encima de todas las notas o el resto de notas que lleva, porque dan siempre pues una de corazón, ¿sabes? Entonces pues van así, van dando pinceladas, pero el jengibre es chispeante, es fresco, pero es que evidentemente esta de aquí lleva cítricos, se nota muchísimo, y la composición floral que lleva a nivel de flor de azar de naranjo y nos dice que lleva granada, pero entiendo que no lo entiendo, o sea, ojito porque no nos dejan muy claro si es el extracto de la flor de la granada o es el extracto del fruto. Vamos a ver por dónde vamos, que hay que aclararse muy bien, porque no es lo mismo una sensación olfativa de un fruto, aunque sea de la misma planta, que de la flor, porque no tiene nada que ver, y olfativamente una naranja no huele igual que huele el azar. Pues no, entonces hay que tener matices ahí con respecto a esto, pero que dan ganas de estar comiéndose. Es que es cierto, es que es un olor súper rico, muy rico. No es aplastante, no es machacante y además la encuentro más de cara a este, iba a decir próximo verano, pero es que estamos ya en el verano, o sea que de cara al verano nos va fenomenal porque no es muy aplastante. Entonces, al no ser tan aplastante como otras del mercado que también llevan dulce de leche, ya sabéis por dónde voy, evidentemente, pues la hacen un exponente muy a tener en cuenta. Por precio, sobre todo también, porque es un precio que está contenido, pues va rondando unos 30 euros, 40, y de ahí, pues bueno, vamos mirando ofertas porque hay ofertas a tropel, más ahora que además están lanzando incluso ofertas flash, de estas que dices, ¿cómo es posible que esto cueste esto? Y es que claro, hay que vender como sea, porque con la situación que hemos tenido, pues tienen que sacar a tope, pero a tope, ir a full con todo. Entonces ofertas de hasta incluso el 70% en perfumería. Eso es que es una barbaridad. Que encantados de eso, pero cuando lo hacen es porque evidentemente están un poco hasta aquí de no haber tenido ni una sola venta. Bueno, en el corazón nos dicen, pues sí, la datura y el dulce de leche. Bueno, datura, para quien no lo sepa, es el estramonio. Venenoso como el solo. Entonces, bueno, aquí no, aquí nos quedamos con las esencias que da la datura y poquito más. Pues bueno, para quien no lo sepa, son las plantas estas que tienen como forma de trompeta, pues esas que te como... Bueno, si te quieres cargar a alguien ya sabes lo que tienes que hacer. No lo sabes. Yo esto lo voy a cortar además. Esto lo corto. Bueno, pues ya sabemos que la datura tiene forma de... Son las plantas estas que dan unas flores con forma de trompeta, para que os hagáis una idea. Y paso a otra cosa por mariposa, porque es que realmente el protagonista, queramos o no queramos aquí en todo esto, no deja de ser un conjunto floral, frutal, junto con el dulce de leche, que está desde el principio hasta el final. Fondo con vetiver, pachuli y yabatonca. Aquí dentro también le dan prioridad al vetiver de Haití. Vetiver que da una sensación terrosa, pero que es completamente absorbido por la sensación frutal que tiene esta fragancia. De todas formas, también sabéis que la batonca, como aporta tonos, matices olfativos a vainilla, pues más dulce todavía. Pero de verdad que es un gourmand en toda regla, pero no es un gourmand que te dé a un exceso de dulce. Es un gourmand que está muy contenido, dulce porque lo es, pero está muy contenido porque tiene sensaciones florales, que son súper de agradecer. Qué rico. Uy, ahora que me di cuenta yo, si hago un croma se pierde todo, porque tiene el mismo color así, coral de rosado de la camiseta. Pues no ha sido adrede. Lo digo en serio que no ha sido adrede. Conclusión, que me parece estupenda, fantástica, superponible, versátil, que dura un montón de horas sin un exceso de calor, que es
muy agradable, pero que no es nada original. Entonces aquí entramos con la baza de los precios. Y precios, sí, yo reconozco que son caros, porque son caros, pero que ahora mismo, con el aluvión que hay de ofertas, probarla y si os mola, os la lleváis del tirón. No lo penséis mucho, porque es que es hiper mega agradable y a los tíos nos gusta. O sea, es que oler esto es súper agradable. Tiene un rollo frutal, notas un dulzor de dulce de leche, porque además se siente. Y la sensación de granada, que yo creo que va más bien por la fruta, que no tanto en cuanto por la flor. La fruta huele muy jugosa y es rica en antioxidantes y nos vamos a conservar así de jóvenes siempre, porque vamos a utilizar una fragancia que lleva granada que huele que te mueres de rico. Y ya he mirado un poco por encima de la composición y evidentemente lleva limones a saco en la composición, aunque sean pues de una forma química, y también lleva iris. Lleva iononas, tenemos sensación empolvada, atalcada, que la da perfectamente, o sea, es que se nota, es que son unas sensaciones dulces que van muy acompañadas de un olor, una sensación muy atalcada, muy de maquillaje, para ganar muchísima más feminidad con ella. Así que yo creo que ya está todo dicho, porque poco más. Pues la duración, la estela y la proyección, pues vais a tener un montón. O sea, es que realmente pues un perfume que va teniendo una estela de durante la primera hora, unos 2 metros, que luego se va a retraer un poco, pues un poco que se quedará en un metrito durante pues aproximadamente unas 5 o 6 horas más, que le estamos sacando un montón de rendimiento, pues va fenomenal. O sea, es que es así, o sea, más o menos vais a ir aguantando, no vais a necesitar reaplicar de verdad, porque simplemente dándole a los puntos de pulsión y echándolos un poco ahí en el escotillo, ahora que es verano y todo esto, es más que suficiente ahí con el calorcillo y todas estas cosas, pues se potencia muchísimo más. Baja en rendimiento, pero se potencia, con lo cual pues vais a tener muy buen ratio de duración, porque a ver, en verano estamos debajo del agua, o sea, es que nos pegamos duchas cada 2x3, entonces pensar ya en un verano con 12 horas sin poder ducharte, pues madre mía de mi vida. Si es que yo paso 8 horas sin ducharme y ya me da algo, con que imagínate 12 horas sin meterme debajo del agua en verano, ahí sudando como un cerdo marrano. Pues no, me tengo que meter en la ducha. Así que señoras, señores, que se ha terminado ya, que no le doy más vueltas, que la recomiendo a muerte, que evidentemente tengo aquí esta, porque no la voy a comprar porque soy un tío. Y aparte, creo que hasta incluso siendo mujer no me la compraría, porque intentaría buscar también más gama. Es que hay que decir las cosas claras. Intentaría buscar mejor precio todavía aún, a lo mejor en esencias, fragancias que llevan dulce de leche, que son gourmands también orientales y que me pueden salir mejor de precio. Pero dentro de todo eso, la verdad que la botella es una monería y que la fragancia huele exquisita. Pero tantas narices para hacer esto me parece también excesivo. En fin, que no le busquemos más cosas porque no las tiene, porque huele muy rico y las cosas hay que decirlas bien claritas y claras, para que si tenéis, en el caso de que no podéis testarla, por lo menos os hagáis una idea y podáis hacer una compra ciegas, porque por vuestras posibilidades a nivel de es que no tengo nada alrededor, ni tengo perfumería, ni tengo nada y me tengo que aventurar a hacer una compra ciegas, pues por lo menos decir las cosas claras, lo que hay, y que huele muy bien, porque es que huele muy rico. Señoras, señores, que me marcho ya con la música a otra parte, que nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejad de recordaros que evidentemente en www.javierorgaz.es vais a encontrar el artículo de esta Azzaro Wanted Girl, con todas las notas y lo que me parece, no me parece, un pequeño desarrollo, y que nos vamos a ver enseguida, pero que también os tenéis que suscribir a este canal ya mismo así, ¡plupu! Os suscribís de cabeza y le dais al like y escribís comentarios, que yo estaré encantado de contestaros sin ningún tipo de problema. Que muchas gracias por estar ahí, señoras y señores. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.